Eh, Nos tomó, la verdad es que nos pudimos, no, o sea, pudimos arrancar, digamos que el teletrabajo y toda la ida a la casa bastante rápido. Por suerte, la organización ya tenía áreas que estaban trabajando desde sus casas. Ya todos los abogados ejecutivos tenían, por ejemplo, VPN en sus computadoras, o sea que tú te podías conectar ya remotamente eh, y de tener acceso a los sistemas de la organización. La organización está invirtiendo muchísimo en temas de seguridad de la información. O sea que también digamos, riesgo de llevarte las cosas a tu casa y poder pues, trabajar totalmente virtual desde allá, ya se había estado como revisando, trabajando, monitoreando, pero obviamente fue un boom de la noche a la mañana, no nada más tener un grupo que tiene acceso a ese VPN y un grupo que ya estaba, digamos, acostumbrado a estar trabajando en horarios más flexibles y con teletrabajo, sino que ahora de la noche a la mañana todos nos fuimos a teletrabajo. Panamá tuvo unas cuarentenas muy fuertes, o sea, aquí por muchos meses nadie pudo salir. Entonces, sí fue un reto, por ejemplo, o sea, cómo dar un servicio de soporte técnico sin ver a la persona, o sea, totalmente remoto, ¿no? Pero no, como dije, por suerte, o sea, logramos eh, darle acceso a trabajar remoto al resto de los colaboradores. Prácticamente el 90% de nuestros colaboradores estuvieron en teletrabajo todo este tiempo. Ahorita estamos empezando a regresar a la oficina, hay como un tercio de la población ya yendo a la oficina, pero o sea, logramos eso. Los únicos en realidad que no pudieron, por decir, que estar trabajando full time, tiempo completo, eran pasantes, personas que dependían digamos, en las instituciones del Estado que estaban cerradas también, o que dependían del órgano judicial que en su momento también cerró. O sea que, pero al fin y al cabo, todo el resto pudo trabajar desde su casa, continuando este servicio a estos clientes, tanto locales como internacionales. Entonces, eso fue muy positivo. También la organización ya había aprobado un cambio de ERP. Nosotros nos estamos migrando todavía porque, bueno, el proyecto sigue. Decidimos continuar con el proyecto porque, bueno, es una inversión importante y con todo y la pandemia decidimos continuar con el proyecto. Entonces, tenemos un grupo de gente que está dedicada pues a esta migración al nuevo ERP, que es un ERP pues más amigable, que pues lo tienen más de 40 firmas de abogados de la región, o sea que en realidad estamos muy como que contentos. Como conversando con esos equipos, ellos me decían que, o sea, que tanto tecnología de IT como el tema de seguridad, o sea, tanto el tema de Teams, de todo Microsoft 365, como pues las inversiones importantes en temas de seguridad que muchas veces la gente no lo sabe o no lo está viendo, pero que después atrás hay inversiones y una maquinaria de gente importante viendo que todo esto fluya desde la casa. O sea, como te dije, por suerte ya, ya casi todos o sea, creo que todos los abogados y ejecutivos tenían VPN y podían trabajar desde remotamente. Muchos colaboradores también, porque nosotros tenemos hasta un plan de continuidad de negocio, o sea que había muchos colaboradores de línea que igual tenían acceso a esto. Todos tenían laptop, entonces muchas de estas cosas facilitaron, pero sí fue obviamente la pandemia lo llevó a una dimensión de no poder tratarle tanta larga, sino como que esto hay que, un, dos, tres ya, pues, todos los que les hacía falta algo, tenían que ir a la oficina a buscar su acceso, a buscar su token, a buscar ponerles estas cosas en la computadora, porque de verdad aquí sí fue bastante rápido, como que, ok, llegó el virus, cerraron las escuelas, cerraron no sé qué, y un par de días después ya nadie puede salir. Entonces, eh, así que, pero bueno, sí me dicen que fue un reto poder dar este soporte técnico también a distancia, o sea, sí poder ver la computadora, revisar la computadora. Igual, por ejemplo, hubo mucha, había que coordinar mucho el tema de que las impresoras, porque todavía sí el registro público funcionaba, todavía habían ciertas cosas que funcionaban en la autoridad marítima, por los barcos que pasan por el canal. O sea que todavía había ciertas cosas que presencialmente se tenían que hacer, pero no podíamos estar en la torre. Entonces, ¿cómo lo hacías desde la casa? Entonces, esa mezcla, y como te dije, yo creo que es importante como que mencionar que con todo y pandemia, el proyecto del cambio de RP continuó, porque
porque pues es una inversión importante para la organización y no lo vimos como un susto, como que, ay, no, viene la pandemia, vamos a ver qué pasa, sino como que no, o sea, no importa qué, o sea, qué nos espera, no, esto es algo que hay que hacer, esto va a dar ahorros en un futuro, eficiencias, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que 365, específicamente Teams, seguridad y este software nuevo que se llama Amadeus, es lo que, pues, lo más importante en términos tecnológicos. Yo diría nosotros tenemos como, digamos, como dos grupos, dos generaciones en realidad. Como tenemos tantos años de existir, tenemos digamos, una generación que quizás se acostumbró a que el asistente le tomaba nota y le llevaba la agenda y le hacía ciertas cosas, pero tenemos otra generación ya de abogados que en realidad manejan todo bastante independiente, o sea que el asistente está para ayudar con cosas muy puntuales y ya es como un pool de asistentes casi que hay entre X cantidad de abogados. Entonces, eh, ya teníamos como que esta generación que sí le gusta hacer más las cosas solo, registrar su tiempo solo, estar pendiente de su facturación, de su cobro, de lo que registra, de lo que hace. Había quizás otros abogados que no estaban tan en eso, pero el hecho de que ya la asistente no estaba afuera de la puerta de su despacho, sabes que ahora había que llamarla para decirle estas cosas, los obligó a en verdad darse cuenta que esta tecnología era bien sencilla, es más que nada costumbre, y o sea, ellos empezaron a registrar su tiempo más solo, empezaron a usar mucho más Teams, empezaron a agendar sus reuniones directamente. Entonces, yo creo que como que es positivo en el sentido de de que la pandemia obligó muchos de estos cambios que quizás algunos abogados están más reacios, pero yo diría que la generación más joven ya estaba muy abierta a trabajar de manera mucho más independiente y de utilizar estos recursos tecnológicos a su favor, porque la mayoría de estas herramientas son como self-serve, o sea, tú solo puedes ajustar información, meter, quitar. Entonces, como si al final le pides a alguien que te lo haga, al final es como doble trabajo, porque estás diciéndole o escribiéndole a alguien que te haga esto cuando en verdad tú mismo lo puedes hacer. Entonces, esto, como te digo, creo que el hecho de que el asistente no estaba en la parte, afuera de la puerta del despacho, obligó a muchos como a saltar a este barco ya directo. Así que yo lo veo como algo muy positivo dentro de la organización y definitivamente nosotros queremos seguir contratando abogados que sean muy ágiles, muy independientes. Creo que la agilidad es crítico y que a la misma vez tengan muy buenas habilidades de comunicación, porque bueno, ya no pueden ir, digamos, al despacho al lado a hacer ese comentario o esa consulta, ahora lo tienes que hacer virtual, o sea, que esto sea cómodo para ellos, eso yo creo que es muy importante. Nosotros lo estamos viendo, lo estamos monitoreando y se hizo un benchmark importante, o sea, se contrató a una empresa para hacer un benchmark importante para ver pues cómo está avanzando este tema en la región y también para crear un roadmap de cuáles son los servicios que nosotros podríamos brindar de esta manera. O sea, que ya con las mismas personas que estamos haciendo el RP, ya hay como planes para, digamos, ir sofisticando por un lado este tema de los portales, o sea, ir como mejorando ese servicio y a la misma vez con este roadmap, mientras está el cambio de RP, el RP andando, este roadmap está como siendo parte del plan estratégico y se está como viendo a dónde nos vamos a meter primero, ¿no? Digo, todavía hay que verlo como, o sea, todavía hay conversaciones dentro de la firma que se están dando, o sea, no hay nada tan concreto, pero yo creo que el hecho de que ya se hizo el benchmark con esta consultoría y ya se sabe dentro de este RP con qué nos podríamos apalancar también y que ya hay un roadmap, creo que esos son avances pues significativos para nosotros con respecto a este tema y yo estoy segura que cuando el proyecto del cambio de RP termine, esto va a ser o sea, va a ser como digamos que el nuevo enfoque para este grupo. De tecnología estoy segura que, que les van a pedir como que se enfoquen muchísimo en como ver
ver realmente, porque me decían como, o sea, hay trámites cajoneros que quizás son fáciles de brindar con estas tecnologías. Eh, Ahí está pues el marketplace de abogados donde ellos podrían ofrecer como un bunch de horas, ya sea por chat, teléfono o en persona, como sea. Y ya está la parte como ya del legal tech, que quizás no pensamos todavía llegar allá, porque ya eso es con inteligencia artificial muy avanzada, de algoritmos, de realmente buscar toda la jurisprudencia y todo lo viejo para lograrlo. Y creo que de ahí también depende mucho de cómo estaban redactadas las cosas anteriormente, la tecnología, o sea, la misma información eh, que, del país que se tenga. O sea, como que ahí ya depende muchas otras cosas, pero creo que la parte de agilizar trámites cajoneros utilizando estas tecnologías y el tema del marketplace de abogados lo vemos como algo realista pues, para los próximos años, pues para más adelante. Nosotros desde hace, diría que hace como 10 años, definimos hasta unos cursos tipo, nosotros le decíamos como un mini MBA adentro de la organización. Entonces tenías como clases de business, ¿no? Tenías finanzas para no financistas, había mercadeo estratégico, había clases, cursos de negociación para los abogados, o sea, presentaciones efectivas. O sea, nosotros empezamos a brindar todas estas oportunidades para nuestros abogados. Por suerte también ellos no rotan mucho. La verdad es que nuestro grupo de abogados ejecutivos se mantiene en la organización por muchísimos años. Entonces, eh, lo ofrecimos siempre viendo de que los abogados en verdad tienen que ser gente muy savvy, business savvy, tienen que conocer el negocio de su cliente, porque es que entonces, como tú dices, no pueden nada más saber la ley si no la saben cómo aplicar. Aunque cada vez se están especializando más, a la misma vez también tienen que tener como que este conocimiento general de cómo son los negocios, cómo se manejan los negocios, participar también como muy activamente en cosas de la comunidad, ya sea en cámaras de comercio, en asociaciones, para también tener como que esas relaciones más allá de la misma firma, del mismo despacho. Sí, definitivamente yo creo que eso sigue siendo algo vital. O sea, el abogado que no, antes como que, no es que el abogado no es administrador, no es que el abogado no sabe de números, pero o sea, el abogado ya tiene que saber de eso definitivamente. Eh, También para nosotros es bien importante, nosotros constantemente tenemos charlas de actualización de cosas que están pasando en el país, en el mundo y digamos en cambios legales también. Entonces, por ejemplo, para nosotros es importante que abogados corporativos conozcan, por ponerte un ejemplo, los decretos nuevos migratorios que salen, porque al fin y al cabo, los decretos laborales nuevos que salen, porque al fin y al cabo, su cliente corporativo les hace preguntas de esto o necesita apoyo. Entonces, como te digo, él lo puede referir, no tiene que ser el experto, él o ella, pero tiene que conocerlo. Y también porque pues somos un despacho tan grande, hay muchas especializaciones, entonces hay mucho como negocio cruzado. Entonces, no somos una firma que se especializa nada más en marítimo, por decir algo. No, como tenemos tantas especializaciones, es importante hacer esos cruces de referrals y de ventas entre nosotros mismos también. Entonces, para nosotros es muy, muy importante tener constantemente capacitaciones para actualizar nuestro personal. La mayoría la damos nosotros mismos internos con nuestros especialistas del área. A veces, por ejemplo, mañana tenemos una sobre el tema bancario y los efectos de la moratoria y demás, por dar un ejemplo. Si viene el presidente de la asociación bancaria y él es el que va a hablar y ahí tienes la oportunidad, pero hay veces que son bastante técnicas legales y hay veces que tratamos de hacer una combinación entre técnicas legales y conversación también nutrida para tener con clientes o sea, en la calle, en las reuniones, en todos lados, ¿no? O sea, creo que es bien importante, como tú dices, ya no ser ese ratón de biblioteca, sino de verdad poder tener también conocimiento general de lo que está pasando en el mundo, en el país y en el tema de como negocios, ¿no? El proceso de reclutamiento de los niveles de abogados se maneja mucho, digamos que, o sea, nosotros en recursos humanos nos gusta mucho que los mismos socios y los mismos abogados traigan el talento. O sea, si quieren traerlo de afuera,
que ellos mismos lo traen en el sentido de que, porque al final ellos lo identifican, ellos son los que están trabajando con otros abogados en transacciones o los ven en algún, o sea, en alguna, en acción en algún lado. O sea que si quieren traer talento de afuera, yo creo que los mismos socios y abogados son los mejores para como que captar ese talento, ¿no? Que está afuera. Pero la mayoría de nuestro talento es desarrollado desde adentro. O sea, nosotros pues los contratamos desde que están en la universidad. Aquí en Panamá se llaman pasantes. Ellos hacen su pasantía un par de años aquí y muchos se terminan yendo a hacer su maestría afuera y si son muy buenos, nosotros le damos licencia, una licencia de educación y ellos cuando terminan su maestría o especialización, ellos entonces regresan a la firma. Y eso ha pasado con muchos y ya entonces ya ellos ya ahí arrancan ya una carrera. Nosotros tenemos un career, o sea, tenemos un plan de carrera claro establecido con diferentes niveles. Eres abogado asistente, eres abogado, eres asociado senior, después eres socio. O sea, hay unos escalones. O sea, tenemos como definidos algunas competencias y algunas características, etcétera, que debes ir como desarrollando. O sea, por ejemplo, al principio esperamos que los abogados tengan más como esa, esa necesidad de hacer investigaciones, necesidad de como de redactar, necesidad de hacer sí, de ir como aprendiendo. Al final, al principio tienes que ser como una esponja, o sea, estás en estas transacciones apoyando, pero estás como aprendiendo mucho, ¿no? Escuchando, aprendiendo y haciendo. Y a medida que pasa el tiempo, ya tienes que empezar a como que desarrollar estos skills de negociación, de cómo atraer clientes, ya cómo ser más especialista en el área. O sea, pero al principio nos gusta mucho que darles como estas oportunidades para que ellos estén en transacciones importantes y ellos vayan aprendiendo de estas transacciones. Entonces, y ahí es como, ahí ven como qué área les gusta más también y se pueden como ir especializando o se quedan en el área ese que empezaron y van creciendo. Así que nosotros tenemos como esos planes de desarrollo. A mí no me gusta como decir que están escritos en piedra, porque al final el desarrollo depende como de muchas cosas, ¿no? Depende de tu querer desarrollarte, depende mucho de tu sponsor o tu mentor, de quién te está desarrollando, y al final tú quieres que tenga flexibilidad también ese plan de carrera, porque tú la verdad es que hoy, digo, puedes pensar que en un futuro quieres ser socio, pero hoy, de aquí a 10 años, cambian tantas cosas que uno no, o sea, como que no, tampoco tiene que estar como que escrito en piedra, pero sí hay, digamos que, procesos que nosotros tenemos establecidos en la organización para ir apoyando el desarrollo de carrera de estos abogados y abogadas. Y como te digo, la mayoría se desarrollan desde adentro, pero sí, sí contratamos obviamente de afuera, pero la mayoría se desarrollan de adentro. Yo creo que el tema de ser orientado al negocio y ser como que tener como esa chispa de emprendedor, creo que es bien valioso, ¿no? O sea, que ellos de verdad puedan entender a su cliente. Eso es un valor agregado importantísimo. Y hay áreas por lo menos en Panamá hay muchísimos abogados. Se dice que a veces que hay demasiados y se gradúan demasiados. Eh, pero digamos que eso uno no tiene control, ¿no? Pero de ser ese el caso, entonces yo diría que muchos de los abogados buscaran también áreas de especialización que sean de real importancia para el futuro. O sea, por ejemplo, los temas fiscales cada día son más relevantes, más complejos. Entonces, también el área fiscal tienes una combinación interesante donde tienes que entender, tipo, como sombrero de contador, esa contabilidad real, muchas veces, y a la misma vez entender como el negocio y entender entonces el marco legal fiscal. Ahí hay una combinación interesante. Entonces, sabes, como que hay unas áreas que, que cada vez tienen como este expertise más interesante o necesario. Entonces, yo creo que es importante que cuando están estudiando la carrera y si se quieren especializar, o sea, que investiguen un poquito cuáles son las necesidades del país con respecto a eh, estos nichos y pues ahí lo busquen, claro, siempre y cuando les guste, ¿no? Pero que busquen esos nichos, pero definitivamente también que sean savvy tecnológicamente, o sea,
Ya, o sea, que ellos no pueden venir con un chip de como que pensar del despacho, o sea, el típico como, como que tengo mi asistente, yo le dicto y ella me hace, no, o sea, eso ya, en verdad, eso ya eso se acabó. También creo que es bien importante como que esa sensibilidad social, eh, esta generación tú lo ves que tiene una sensibilidad más hacia el medio ambiente, hacia lo social, están mucho más abiertos a hacer pro bono. eh, para nosotros, por lo menos en la organización, es muy importante que ellos participen en la comunidad. Y cuando digo participar en la comunidad, no me refiero a hacer voluntariado necesariamente, o sea, me refiero a participar en promover proyectos de ley, estar, como te digo, en las asociaciones, ya sea fiscales, laborales, corporativos, lo que sea, las cámaras de comercio, o sea, estar como activo en la comunidad. O sea, al final no sirve de mucho ser el mejor abogado si afuera nadie te conoce. Quizás no están ni escribiendo suficiente como antes. Antes, o sea, los ponía a escribir mucho más y eso sigue siendo importante, porque por más que Ok. quizás ya las tesis pueden estar desactualizadas o lo que sea, yo creo que esa capacidad de investigación sigue siendo muy importante. Entonces, ellos tienen que saber investigar, analizar, eh, eso no lo podemos dar por fuera. O sea, que las universidades tienen que seguir promoviendo esas capacidades de debate, de análisis, de investigación, etcétera. O sea, sí está todo en Google, pero tienes que seguir investigando, 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 analizando. Y si ves mucho en Estados Unidos, cómo te enseñan en Law School, es puro como análisis, no es tanto especializaciones, sino realmente es cómo pensar, cómo analizar, cómo estructurar, ¿no? Entonces, eso es crítico. Que les enseñen la parte de negocio. O sea, por más que están en una escuela de leyes, creo que si no entienden negocio, se quedan atrás. O sea, que incluyan como materias de negocio, eh, que también los obligan a tener oportunidades de pasantías, tanto en instituciones del Estado como en bufetes, porque son mundos totalmente diferentes. O sea, ir a la calle y estar en la calle es algo que quizás es frustrante, lento, burocrático, lo que sea, pero tienen que entender cómo funciona eso para realmente poder ofrecer el servicio. Entonces, eso también es importante que se mezcle eso de que tengan oportunidad de hacer pasantías de calle y tengan oportunidades de repente hacer pasantías de escritorio, pero eso es crítico. Va a haber una combinación, como te decía, entre estos marketplaces, legal tech y todavía este asesoría muy personalizada. O sea, yo no creo, o sea, yo por lo menos aquí en la región, no creo que esta parte se elimine por completo. O sea, yo creo que este es un servicio de mucha confianza que tienes que tener, pues, y de muchas relaciones. Entonces yo creo que hay ciertas cosas que quizás la inteligencia artificial o la tecnología no van a poder, pues, lograr de aquí a 10 años. Eh, pero sí siento que los despachos también tienen que ir ajustándose a las realidades y a las necesidades de los clientes. O sea, quizás como más agilidad o, o, o cobrar como que diferentes maneras de cobros, no nada más por hora. O sea, al final va a depender, ¿no? Del tipo de cliente que tienes, si es grande, chiquito, mediano, pyme, multinacional, o sea, depende de lo que necesite, pero o sea, creo que hay que ser realistas de que sí va a haber probablemente una combinación de cosas como más tecnológicos, estos alternative services con digamos que el tradicional, del servicio legal tradicional, ¿no? Así que o sea, lo visualizamos así, por eso, como te digo, es importante que ya hay un benchmark, ya estamos como que estudiando qué se está haciendo, qué ha avanzado más, qué no, pues o sea, tenerlo muy cerca a nuestro radar para, digamos que, saltar en el momento como indicado, ¿no?